Bueno, a ver si se acuerda usted, ayer se le habían sublevado los siervos, que no los ciervos, a Aurelio, ¿eh? Y se había muerto Aurelio, y habíamos dejado en el trono asturiano a Silo, hombre de negocios, marido de la nieta de Pelayo, y ya habíamos contado que su primer problema iban a ser los gallegos, más precisamente los nobles gallegos. Ojo, que nadie interprete estos levantamientos como una especie de nacionalismo temprano, ¿eh? Es decir, en aquella época no había BNG, estos sentimientos de tipo nacional no existían, lo que estaba en juego eran otras cosas. Cuentan las crónicas que el desenlace de la rebelión gallega estuvo en Montecupeiro, Lugo. No. ¿Montecubeiro? Montecuperio, en latín, Montecubeiro, ¿cómo se llama? Vale. Lugo. No, es que todavía existe el sitio, vale la pena. ¿Montecubeiro? Perdóname, que te he cortado. Venga. Que para que nos hagamos una idea, está a mitad de camino entre Ponferrada y La Coruña. Allí, en Montecubeiro, Silo dominó a los rebeldes. ¿Por qué se sublevaron los nobles gallegos? Sin duda por lo mismo que se sublevaron con Fruela. Querían pintar más, sacudirse el dominio de la corona asturiana, aumentar su poder político y económico sobre la base de sus tierras. Es el mismo proceso que conducirá al feudalismo en Europa. Y aquí realmente lo que causa sorpresa no es que hubiera levantamientos de aristócratas terratenientes, sino que la corona fuera lo bastante fuerte para dominarlos. Hemos de mantener siempre a la vista, como en la rebelión de los siervos bajo Aurelio, los grandes cambios socioeconómicos de aquel tiempo. O sea que no fue una rebelión nacional. Ahora bien, lo más llamativo de esta rebelión gallega es su amplitud, que es interesante porque la crónica no señala como protagonista a un estamento, los siervos o los magnates, otras veces sí lo hace, en esta ocasión no, tampoco a una comarca determinada, sino que extiende el problema a Galicia en su conjunto. O sea que podemos suponer que la alianza de voluntades en Galicia contra Silo fue muy numerosa, y que en su estela serían muchos los miles de hombres armados que desde Galicia amenazaron la unidad del reino. ¿Cómo solucionó Silo el problema? Pues no lo sabemos, solo conocemos el episodio de Montecubeiro. Pero debió de haber algo más que una victoria militar. Primero porque en el futuro no vamos a volver a ver rebeliones semejantes contra la corona. Vamos a ver, podemos pensar que Silo reprimió el asunto a sangre y fuego. Bueno, es poco verosímil. Es decir, si ese hubiera sido el desenlace, con lo que le gustaba al cronista la sangre, seguro que lo hubiera puesto. Y no. Más bien hay que pensar en soluciones de tipo político y económico impuestas a la sombra, eso sí, de una victoria armada. La cosa es que así pacificó Silo a los gallegos. En lo demás, Adosinda y Silo pasaron a la historia como reyes prudentes y sensatos, muy piadosos también. El 23 de agosto de 775, Silo donó a un grupo de religiosos determinadas propiedades en un lugar llamado Lucis, en el este de Galicia. Es el primer diploma original y auténtico que ha llegado hasta nosotros y el primer texto medieval que se conserva. Está escrito en letra gótica cursiva, es un documento muy importante, tanto que merece la pena reflejarlo entero. Y decía así. Acto importante y virtuoso es hacer donación de un lugar de residencia por la salvación de un alma a los hermanos y siervos de Dios Pedro, presbítero, Alanto, converso, Lubino, converso, Abito, presbítero, Valentino, presbítero, demás hermanos que se encuentran en el mismo lugar, y a quien Dios allí llevare, porque esos siervos de Dios nos besaron los pies para que yo les donara un lugar de oración en nuestro cellario, que está entre Leo y el Masma, entre el riachuelo Alesancia y el Mera, lugar denominado Lucis, que limita con la villa donde habitó nuestro colmenero Epasando, Piago Negro, junto al monte denominado Faro, Pedras Albas, la laguna hasta otra laguna y el Mojón, la laguna, el billar denominado Desiderio, el arroyo denominado Alesancia, otro mojón que está hincado en el monte sobre tablada, y la calzada que corta el límite hasta el lugar denominado Arcas y el arroyo denominado Comadio, con todas sus entradas y salidas, y dos castros con todas sus prestaciones, montes, helechales, recintos amurallados que allí hay y todo elegido. Todo lo arriba indicado dono y concedo a vosotros y a Dios a favor de nuestro fiel hermano el abad Esperaután, para que oréis por la salvación de mi alma en la iglesia que allí se edificare. Sea todo ello quitado de mi dominio, confiado y confirmado en el vuestro, y poseáis vosotros todo de modo firme e irrevocable, y que aquellos a quienes Dios condujere a profesar en este santo lugar, lo reivindiquen con todo el derecho, dispongan de ello y lo defiendan de todo hombre,
Y si después de este día alguien pretendiere inquietarles por ese lugar y de todo lo que está escrito, en primer lugar sea apartado de la Sagrada Comunión, quede expulsado de la comunidad cristiana y de la Santa Iglesia, júzguesele merecedor del castigo del traidor Judas, y alcáncele tal pena divina que todos cuantos los vean se atemoricen y cuantos la escuchen se estremezcan. Que Silo era detallista con este fragmento, porque además no está entero, pero no del todo. Este fragmento que nos ha ido el Artaún de Azumendi, del primer diploma original auténtico que ha llegado hasta nosotros, la verdad es que, en fin, bueno, generoso Silo. Además de este convento de Lucis, sabemos que Silo y Adosinda, su mujer, edificaron una iglesia muy importante, la de San Juan Evangelista y Apóstol de Santianes. Santianes se llama así por eso, porque son dos Juanes, Juan Evangelista y Juan Apóstol. Esto debió de ser hacia 774. Lo importante de esta iglesia es que, además de ser uno de los primeros monumentos prerrománicos, en ella estaba un famosísimo acróstico, el acróstico de Silo. ¿Para qué es un acróstico? Un acróstico es una composición cuyas letras, leídas en distintas direcciones, forman una frase. Literalmente es como una sopa de letras. Y en esta iglesia de Santianes había una lápida acróstica, labrada en piedra, que a partir de una S central repetía miles de veces la siguiente frase. Silo princeps fecit, es decir, el príncipe Silo lo hizo. ¿Cuántas veces se podía leer esta frase? Dicen que 45.670 veces. ¿Sí? La lápida se rompió y se dispersó en el siglo XVII. El silbido de Almudena pone color a la narración. Yo creo que el mismo silbido debió dar el tío que la rompió, pero esto ya lo contaremos otro día. Total, que en el XVII se rompe la lápida y sus pedazos, sin embargo, permanecen como testimonio curioso de la inquietud religiosa de aquellos reyes. Esta iglesia de Santianes, cuando murió Silo en 783, se convirtió en residencia monástica y a ella se retiró Adosinda, la reina, hasta el final de sus días. Hoy ambos están enterrados allí. Silo y Adosinda no tuvieron hijos. La tradición imputa a Silo un hijo ilegítimo, un tal Adelgaster. Bueno, Adelgaster. Concebido de una dama Parece llamada un medicamento Brunilde. para adelgazar, ¿verdad? Adelgaster. Adelgaster. El nombre de Adelgaster aparece en un documento fechado en 780. Se dice que este caballero creó el monasterio de Santa María la Real de Obona, en Tineo. Pero del tal Adelgaster no aparece ni una línea más en ninguna crónica ni en ningún documento, de manera que hoy se piensa que es un personaje ficticio. El hecho es, desde luego, que no optó a la corona, y como Silo y Adosinda no tuvieron hijos, la corona debía pertenecer al joven Alfonso, aquel niño que 15 años antes había sido escondido por la reina Doña Munia, viuda de Fruela I el Cruel, para ponerlo a salvo de las iras de los asesinos de su padre. Vamos a recordar el episodio porque es que aquí es muy difícil, es muy fácil hacerse un lío. Vamos a ver. El rey Fruela, se acuerda usted, fue asesinado y su viuda, que era doña Munia, una noble vasca, esconde a sus hijos en un monasterio. Luego Munia ingresa en un convento y bueno, ¿y de los niños qué fue? Pues a los niños los acogió Adosinda, la mujer de Silo, que era hermana de Fruela y que debía ser una mujer de armas tomar porque se quedó con los críos por encima de la voluntad de los enemigos del rey muerto. Adosinda era muy celosa de su sangre y crió a sus sobrinos con un objetivo muy claro, que el niño, Alfonso se llamaba, heredara la corona. Y tanto es así que a este Alfonso, que en la época tendría unos 15 años, le nombró gobernador doméstico, una especie de mayordomo de palacio, del palacio de Pravia, mientras reinaban Silo y Adosinda. Y cuando Silo murió de muerte natural, que es una cosa que hay que subrayar en esta época, porque no era muy común, de muerte natural, Adosinda convocó a los magnates de palacio para que eligieran rey al joven Alfonso. Así la sangre de Pelayo seguiría en el trono. Los magnates respondieron a la llamada de Adosinda. Iban a coronar al que sería Alfonso II. Sin embargo, la sangre de Pelayo tendría que esperar, pero eso lo contaremos la semana que viene. Un acróstico es
una composición cuyas letras, leídas en distintas direcciones, forman una frase. Literalmente es como una sopa de letras. Y en esta iglesia de Santianes había una lápida acróstica, labrada en piedra, que a partir de una S central repetía miles de veces la siguiente frase. Silo princeps fecit, es decir, el príncipe Silo lo hizo. ¿Cuántas veces se podía leer esta frase? Dicen que 45.670 veces. ¿Sí? La lápida se rompió y se dispersó en el siglo XVII. El silbido de Almudena pone color a la narración. Yo creo que el mismo silbido debió dar el tío que la rompió, pero esto ya lo contaremos otro día. Total, que en el XVII se rompe la lápida y sus pedazos, sin embargo, permanecen como testimonio curioso de la inquietud religiosa de aquellos reyes. Esta iglesia de Santianes, cuando murió Silo en 783, se convirtió en residencia monástica y a ella se retiró Adosinda, la reina, hasta el final de sus días. Hoy ambos están enterrados allí. Silo y Adosinda no tuvieron hijos. La tradición imputa a Silo un hijo ilegítimo, un tal Adelgaster. Bueno, Adelgaster. Concebido de una dama Parece llamada un medicamento Brunilde. para adelgazar, ¿verdad? Adelgaster. Adelgaster. El nombre de Adelgaster aparece en un documento fechado en 780. Se dice que este caballero creó el monasterio de Santa María la Real de Obona, en Tineo. Pero del tal Adelgaster no aparece ni una línea más en ninguna crónica ni en ningún documento, de manera que hoy se piensa que es un personaje ficticio. El hecho es, desde luego, que no optó a la corona, y como Silo y Adosinda no tuvieron hijos, la corona debía pertenecer al joven Alfonso, aquel niño que 15 años antes había sido escondido por la reina Doña Munia, viuda de Fruela I el Cruel, para ponerlo a salvo de las iras de los asesinos de su padre. Vamos a recordar el episodio porque es que aquí es muy difícil, es muy fácil hacerse un lío. Vamos a ver. El rey Fruela, se acuerda usted, fue asesinado y su viuda, que era Doña Munia, una noble vasca, esconde a sus hijos en un monasterio. Luego Munia ingresa en un convento y bueno, ¿y de los niños qué fue? Pues a los niños los acogió Adosinda, la mujer de Silo, que era hermana de Fruela y que debía ser una mujer de armas tomar porque se quedó con los críos por encima de la voluntad de los enemigos del rey muerto. Adosinda era muy celosa de su sangre y crió a sus sobrinos con un objetivo muy claro, que el niño, Alfonso se llamaba, heredara la corona. Y tanto es así que a este Alfonso, que en la época tendría unos 15 años, le nombró gobernador doméstico, una especie de mayordomo de palacio, del palacio de Pravia, mientras reinaban Silo y Adosinda. Y cuando Silo murió de muerte natural, que es una cosa que hay que subrayar en esta época, porque no era muy común, de muerte natural, Adosinda convocó a los magnates de palacio para que eligieran rey al joven. Final auténtico que ha llegado hasta nosotros, la verdad es que, en fin, bueno, generoso Silo. Además de este convento de Lucis, sabemos que Silo y Adosinda, su mujer, edificaron una iglesia muy importante, la de San Juan Evangelista y Apóstol de Santianes. Santianes se llama así por eso, porque son dos Juanes, Juan Evangelista y Juan Apóstol. Esto debió de ser hacia 774. Lo importante de esta iglesia es que, además de ser uno de los primeros monumentos prerrománicos, en ella estaba un famosísimo acróstico, el acróstico de Silo. ¿Para qué es un acróstico? Un acróstico es una composición cuyas letras, leídas en distintas direcciones, forman una frase. Literalmente es como una sopa de letras. Y en esta iglesia de Santianes había una lápida acróstica, labrada en piedra, que a partir de una S central repetía miles de veces la siguiente frase. Silo princeps fecit, es decir, el príncipe Silo lo hizo. ¿Cuántas veces se podía leer esta frase? Dicen que 45.670 veces. ¿Sí? La lápida se rompió y se dispersó en el siglo XVII. El silbido de Almudena pone color a la narración. Yo creo que el mismo silbido debió dar el tío que la rompió, pero esto ya lo contaremos otro día. Total, que en el XVII se rompe la lápida y sus pedazos, sin embargo, permanecen como testimonio curioso de la inquietud religiosa de aquellos reyes. Esta iglesia de Santianes, cuando murió Silo en 783, se convirtió en residencia monástica y a ella se retiró Adosinda, la reina, hasta el final de sus días. Hoy ambos están enterrados allí. Silo y Adosinda no tuvieron hijos. La tradición imputa a Silo un hijo ilegítimo, un tal
Adelgaster, bueno, Adelgaster. concebido de una dama Parece un llamada medicamento Brunilde. para adelgazar, ¿verdad? Adelgaster. Adelgaster. El nombre de Adelgaster aparece en un documento fechado en 780. Se dice que este caballero creó el monasterio de Santa María la Real de Obona, en Tineo. Pero del tal Adelgaster no aparece ni una línea más en ninguna crónica ni en ningún documento, de manera que hoy se piensa que es un personaje ficticio. El hecho es, desde luego, que no optó a la corona, y como Silo y Adosinda no tuvieron hijos, la corona debía pertenecer al joven Alfonso, aquel niño que 15 años antes había sido escondido por la reina Doña Munia, viuda de Fruela I el Cruel, para ponerlo a salvo de las iras de los asesinos de su padre. Vamos a recordar el episodio porque es que aquí es muy difícil, es muy fácil hacerse un lío. Vamos a ver. El rey Fruela, se acuerda usted, fue asesinado y su viuda, que era Doña Munia, una noble vasca, esconde a sus hijos en un monasterio. Luego Munia ingresa en un convento y bueno, ¿y de los niños qué fue? Pues a los niños los acogió Adosinda, la mujer de Silo, que era hermana de Fruela y que debía ser una mujer de armas tomar porque se quedó con los críos por encima de la voluntad de los enemigos del rey muerto. Mita con la villa donde habitó nuestro colmenero pasando, Piago Negro, junto al monte denominado Faro, Pedras Albas, la laguna hasta otra laguna y el Mojón, la laguna, el villar denominado Desiderio, el arroyo denominado Alesancia, otro mojón que está hincado en el monte sobre tablada, y la calzada que corta el límite hasta el lugar denominado Arcas y el arroyo denominado Comadio, con todas sus entradas y salidas, y 2 castros con todas sus prestaciones, montes, helechales, recintos amurallados que allí hay y todo elegido. Todo lo arriba indicado dono y concedo a vosotros y a Dios a favor de nuestro fiel hermano el abad Esperaután, para que oréis por la salvación de mi alma en la iglesia que allí se edificare. Sea todo ello quitado de mi dominio, confiado y confirmado en el vuestro, y poseáis vosotros todo de modo firme e irrevocable, y que aquellos a quienes Dios condujere a profesar en este santo lugar, lo reivindiquen con todo el derecho, dispongan de ello y lo defiendan de todo hombre. Y si después de este día alguien pretendiere inquietarles por ese lugar y de todo lo que está escrito, en primer lugar sea apartado de la Sagrada Comunión, quede expulsado de la comunidad cristiana y de la Santa Iglesia, júzguesele merecedor del castigo del traidor Judas, y alcáncele tal pena divina, que todos cuantos los vean se atemoricen y cuantos la escuchen se estremezcan. Que Silo era detallista con este fragmento, porque además no está entero, pero no del todo. Este fragmento que nos ha ido el Artaún de Azumendi, del primer diploma original auténtico que ha llegado hasta nosotros, la verdad es que, en fin, bueno, generoso Silo. Además de este convento de Lucis, sabemos que Silo y Adosinda, su mujer, edificaron una iglesia muy importante, la de San Juan Evangelista y Apóstol de Santianes. Santianes se llama así por eso, porque son 2 Juanes, Juan Evangelista y Juan Apóstol. Esto debió de ser hacia 774. Lo importante de esta iglesia es que, además de ser uno de los primeros monumentos prerrománicos, en ella estaba un famosísimo acróstico, el acróstico de Silo. ¿Para qué es un acróstico? Un acróstico es una composición cuyas letras, leídas en distintas direcciones, forman una frase. Literalmente es como una sopa de letras. Y en esta iglesia de Santianes había una lápida acróstica, labrada en piedra, que a partir de una S central repetía miles de veces la siguiente frase. Silo princeps fecit, es decir, el príncipe Silo lo hizo. ¿Cuántas veces se podía leer esta frase? Dicen que 45.670 veces. ¿Sí? La lápida se rompió y se dispersó en el siglo XVII. Le sirvió